¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida hablando del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que entrará en vigor mañana y al que todos conocemos como TEMEC. TEMEC. Este TEMEC reemplaza al antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, el TLC, ¿se acuerdan? Como el principal instrumento comercial entre los tres países. De hecho, el gran problema que empezó a difundirse en los medios ayer tiene relación con las reformas y las nuevas leyes que se requieren para el TEMEC. Para empezar, se necesita aprobar la nueva ley de propiedad industrial, la nueva ley de infraestructura de calidad, algunas reformas al Código Penal Federal, la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, la reforma a la Ley Federal de Variedades de Vegetales y la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. El escándalo empezó porque todo esto se tenía que hacer antes, evidentemente, de que entrara en vigor. Y entonces, ayer y hoy, se acordó un periodo extraordinario en el Senado. Pero fíjense, ¿qué tanto sabemos de los tratados de México en materia de comercio exterior? Porque, por ejemplo, el TEMEC ha sido tan problemático y pues ha tenido tanto revuelo en tantos momentos. Vamos a tratar de entender juntos la importancia de este acuerdo entre los tres países, ¿sí? Debemos de considerar que el mercado potencial entre México, Estados Unidos y Canadá abarca a más de 406 millones de personas. Población Estados Unidos, México, Canadá. ¿Estamos? Que se produce, con estas 406 millones de personas, 11 billones de dólares en bienes y servicios. Por eso, el TLC es, hasta este momento, el tratado más importante para México porque se manejan aproximadamente unos 1,800 millones de dólares diarios entre estos tres países. Desde 1993, no se les olvide ese dato, ¿Por qué es importante el Tratado de Libre Comercio? Porque diario esos países, manejan unos 1,800 millones de dólares diarios. Con ese dato entendemos pues que importa y importa mucho en bienes, en servicios, en productos, en importación, exportación, en fin. Desde 1993, cuando se creó el TLC, la zona de libre comercio ha representado para México el área de mayor intercambio económico, sobre todo en cuanto a las exportaciones. Sin embargo, el TEMEC no es el único tratado de comercio exterior mexicano. Según la Secretaría de Economía, hay 12 tratados de libre comercio con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países y luego 9 acuerdos de alcance limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Ahora, sí es importante entender que no es lo mismo tener un tratado con Honduras que tener un tratado con Alemania. No vaya a ser que los tratados que se le antojen al presidente sean con Honduras, con Venezuela, con Cuba, con Bolivia, con Haití, ¿no? Pasando por Belice, en lugar de China, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Japón, pues nada más porque son primer mundo. Y punto, nada más por eso. Ahora, en este tratado, bueno, una cosa importante que sepan, el segundo más importante que tenemos es el Tratado de Asociación Transpacífico. Este se consolida un 5 de octubre del 2015. Entre México, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, Perú, Singapur, Nueva Zelanda y Vietnam.
¿Qué quiere decir este tratado? Aquí se reducen barreras comerciales, estableciendo un marco común de propiedad intelectual mientras se refuerzan los estándares de derecho del trabajo y derecho ambiental. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Economía, este tratado mueve al año entre sus participantes 1.8 billones de dólares en el sector minero, autos pesados y ligeros, químicos. Bueno, el sector aeroespacial es una locura lo que mete de dinero en este tratado. El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea entró en vigencia el 1 de junio del año 2000, siendo el primer tratado que firmó la Unión Europea con un país latinoamericano. Esto es importante. Entre 1999 y 2016, el comercio de México con la Unión Europea se triplicó y pasaron de 18.500 millones de dólares a 61.700 millones de dólares. Sí vamos viendo la importancia, sí vamos entendiendo y con estos datos la importancia de los tratados comerciales, porque no vaya a ser de verdad que a este señor se le ocurra que no tiene caso hacer tratados con los grandes del mundo, sino ser el grande, fíjense, frente a los pequeños de América Latina. Esto es delicadísimo, ¿eh? Ser como el Estados Unidos, México, de América Latina. Y te vas con Honduras, con El Salvador, con Nicaragua, con Bolivia, con Venezuela, con Cuba, bonita la vamos. Imagínense, una locura. Bueno, la historia del actual TEMEC empezó con la nominación de Donald Trump por el Partido Republicano para la presidencia de Estados Unidos. Y en ese momento, Trump, si se acuerdan, llamó al TLC, al TELCAN, o Telecán, como se le dice también, el peor acuerdo de la historia. Ya en la Casa Blanca, Trump amenazó con sacar a su país del tratado. Y ahí comenzaron las negociaciones con Guajardo, ¿se acuerdan? Que hizo maravillas. Guajardo, mis respetos. De veras, es un genio ese hombre. Bueno, ahí empiezan las negociaciones para renovarlo, con altas y bajas entre los tres países, hasta que finalmente se acuerda el nuevo nombre en español, que es TEMEC. Por un lado, están los detractores de estos tratados que hablan de consumo nacional, pero también está el panorama actual en el que millones de mexicanos pues tienen la posibilidad de exportar sus productos e importarlos gracias a este tipo de acuerdos. No quiere decir que si tienes un acuerdo comercial con el extranjero, patees lo hecho en México o patees lo que se haga en tu nación. Aquí el problema es que la mayor entrada de dinero la tenemos por turismo. Hemos dejado las artesanías pues en quién sabe qué lugar. Yo no he visto una administración que le dé un peso importante a las artesanías en México. Administraciones estatales sí. Pero federales, no. ¿Quién ha volteado a pensar que eso puede ser pues algo importante? En fin, yo te pregunto, después de escuchar este periodismo de vida, ¿tú consideras que México debe seguir con estos tratados de libre comercio? ¿Por qué sí y por qué no? Emilio. Pues porque México no se puede cerrar ante una necesidad global. O sea, muchos aquellos que de alguna manera señalan que esto no está bien, que México se venda a otros países, se olvidan que gracias a eso México ha avanzado en cuestión de la industria del calzado, la industria del aeroespacial, hombre, estamos la de número turismo, muchas cosas que se tuvieron que abrir porque la gente no se acuerda, bueno, los más jóvenes no se acuerdan de cuando vivíamos cerrados y que teníamos que ir a comprar fayuca, era prohibido, eso porque no había unos acuerdos comerciales. Tener acuerdos comerciales tiene que ver con el derecho a la libertad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el derecho a la libertad de elegir, a la libertad de competencia, a la libertad de una democracia. Si no hay tratados internacionales, no hay libertad. Entonces no hay democracia. Así es.
Arrancamos, de eso vamos a De eso hablar. vamos a platicar el día de hoy. Quédense con nosotros hasta la 1 de la tarde. Pie derecho, ¿a dónde van?